La filosofía medieval. La filosofía medieval es el pensamiento filosófico que se desarrolla en Oriente Medio y Europa desde el siglo V, momento en que cae el Imperio Romano de Occidente, y el siglo XV, momento en que cae el Imperio Bizantino, es decir, durante la Edad Media. Su principal preocupación fue la de emparentar el pensamiento de los filósofos de la antigua Grecia con el cristianismo, para así entender el mundo, con lo que logró desarrollar conceptos que serían fundamentales para las corrientes posteriores de la filosofía. Esta filosofía puede dividirse en dos grandes periodos. El primero, que estuvo concentrado en el pensamiento de Platón, a partir del cual no se desarrolló un sistema filosófico complejo, y en el que a menudo se confundieron los conceptos de filosofía y teología. Y el segundo, que surgió luego de que se comenzara a estudiar a Aristóteles, llevando a la creación de universidades y de un sistema filosófico complejo. ¿Cómo se desarrolla la filosofía medieval? La filosofía de esta época tiene lugar entonces en una Europa donde el Imperio Romano ha colapsado, por lo que el conocimiento está concentrado en los centros religiosos. Aquí los monjes se dedican a la lectura de la Biblia y tienen un pensamiento filosófico más bien intuitivo que racional, de manera que sus principales pensadores fueron teólogos. Así, la filosofía de esta época fue desarrollada por San Agustín, el pensador más citado y el que mayor influencia tuvo en su época, y por Boecio, quien tradujo a Platón y Aristóteles del griego al latín. Luego de sus trabajos, el emperador Carlos Magno consiguió que los eruditos del norte de Europa impartieran clases en una serie de escuelas repartidas en cada abadía del imperio. Sin embargo, a esta etapa de formalización de las escuelas siguió la Edad Oscura, donde hubo poco interés en el registro histórico de la contemporaneidad y de la escritura de grandes textos. Así, Europa se vio sumida a una ignacia intelectual hasta que los árabes y los musulmanes introdujeron el pensamiento griego de nuevo para el siglo XI. Con esto se dio inicio al periodo llamado como Alta Edad Media o Escolástica, y se caracterizó por el pensamiento griego. Fue recuperado en gran medida, con lo que fue posible tener una imagen clara del desarrollo que se había hecho en la antigüedad en cuestiones como la matemática, la astronomía o la filosofía. Luego de esto se desarrolló las universidades y se fundaron las órdenes franciscanas y por San Francisco de Asís, que defendió los pensamientos agustinianos y platónicos, y la orden dominicana por Domingo de Guzmán, que defendió el pensamiento racionalista y sistemático de Aristóteles. Características de la filosofía medieval. Surgen algunas tendencias que buscan unir la razón y la fe. Nace la teología. Se dejan atrás los planteamientos filosóficos griegos para abrir paso a un nuevo cuestionamiento, fe sobre razón. La influencia de la filosofía aristotélica es muy grande y por lo tanto el mundo se rige por planteamientos racionales. Las ideas de Platón aún se toman en cuenta, pero basándose en la fe. Se acepta que la verdad es eterna e inmutable y por lo tanto no puede ser la experiencia la que nos lo otorga, sino que se debe utilizar el conocimiento sensible. Dios se convierte en el centro de todas las cosas y surgen nuevos problemas filosóficos relacionados con su existencia y su esencia. San Agustín fue el primero que trató de conciliar la fe reveladora y el conocimiento filosófico nacional. Tertuliano dio una respuesta menos sensata, más fidelista y religiosa. Lactancio consideró que tomando las verdades de los filósofos griegos se tendría la verdad teológica revelada. ¿Quién fue el mayor teólogo medieval? El título de mayor teólogo lo podría ostentar San Agustín de Hipona. Nació el 13 de noviembre del 354 en la ciudad de Tagaste, Imperio Romano, y murió a la edad de 75 años el 28 de agosto de 430 en Hippo Regius, Imperio Romano de Occidente. Fue el teólogo con el que se dio lugar a la filosofía medieval y a quien la mayoría de los textos de la época citaban como fuente de autoridad.
Algunas de sus obras más conocidas son Confesiones y Retracciones, en las cuales relata su propia experiencia acerca de su relación con Dios y la ciudad de Dios, en donde explaya su pensamiento teológico y filosófico en cuanto a sus ideas. Este se centra en el supuesto de que la razón y la fe no son concepciones opuestas. Etapas de la filosofía medieval. Periodo platónico. Durante este periodo todavía no existía una clara separación entre filosofía y teología. Los autores más representativos de esta etapa son San Agustín de Hipona, Boecio, Juan Escote, Anselmo de Canterbury y Pedro Abelardo. Periodo aristotélico. En esta etapa se crean las primeras universidades y la filosofía se presenta más sistematizada que durante el periodo anterior, y la escolástica es la corriente dominante. Destacan filósofos como Ramón, Tomás de Aquino, Juan Duns Scote, Guillermo de Oscajan y Buenaventura de Fidanza. La patrística dentro de la filosofía medieval. La patrística es el estudio del cristianismo de los padres de la Iglesia y va desde el fin del cristianismo primitivo hasta el siglo VIII, y es en este periodo donde se generan todas las creencias religiosas cristianas. Su gran difusión provoca el desplazamiento de las religiones politeístas y es aceptada por gran parte de la población. Entre los principales representantes de la patrística destacan los siguientes: Mario Victorino, Boecio, Isidoro de Sevilla, San Agustín de Hipona y Juan Escote Erigena. La escolástica. La escolástica significa aquel que pertenece a la escuela y es una corriente teológica y filosófica que recoge parte de la tradición greco-latina clásica y cuyo tema central es el de la revelación, y es la corriente dominante de la filosofía medieval, junto a la patrística, que se centraba en la cuestión de la relación entre la razón y la fe. No constituye un conjunto homogéneo de corrientes, sino que recoge distintas filosofías, como la clásica, la árabe o la judía, defendiendo que la razón debía someterse al principio de autoridad y toda fuente de conocimiento estaban en los textos bíblicos, pero al mismo tiempo construye un sistema lógico y un esquema de discurso fuertemente estructurado.